Hola, mi nombre es Lourdes Peregrina. Soy docente de lectura y redacción de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos. Este video es acerca de estrategias de escritura, de texto, ensayo y reporte de investigación. Aunque por supuesto cada uno de los textos tiene sus propias características y su metodología, esas son unas estrategias generales para empezar a escribir. Cuando los jóvenes ingresan a la universidad, muchas veces se enfrentan a esa pregunta: ¿cómo empiezo a escribir? Y entonces pierden un poco de tiempo determinando la estrategia de cómo abordar el tema, de cómo empezar a hablar de él. Entonces hay algunos errores que he identificado y que les puedo ayudar a no cometerlos. Bien, el primero de estos errores es tratar de hacer una obra de arte a la primera. Esto no es posible. Uno tiene que hacer trabajos imperfectos e irlos perfeccionando, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es no dejarnos avasallar por el trabajo que tenemos que entregar, sino ir haciendo pequeños avances constantes y va a necesitar trabajo y corrección. Por eso tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Bien, el error número 2, leer mucho y no escribir nada. Ocupan demasiado tiempo, invierten mucho tiempo en reunir una gran cantidad de información, una gran cantidad de fuentes y leerlas, e ir seleccionando la información, pero no van escribiendo nada. Entonces, cuando se va extinguiendo su plazo de entrega, lo que tienen es muy poco en comparación con todo lo que han trabajado. Tercer error es tratar de escribir en un orden lineal. Es querer empezar a escribir la introducción, continuar con el cuerpo y terminar con la conclusión. Esto puede hacerse, pero en otros niveles de redacción, ¿sí? Para principiantes, yo les recomiendo escriban en desorden, escriban como sea. Ya el orden lineal se va a poner al final, ¿sale? Cuando ya tengamos un corpus armado, lo vamos a ir estructurando. Muchas veces al terminar el trabajo, la introducción sale de una manera muy sencilla, porque ya tenemos la visión completa del trabajo y eso nos facilita escribir una buena introducción. Pero si empezamos por escribir la introducción cuando todavía no tenemos hecho el trabajo, pues es mucho más difícil, nos lleva mucho más tiempo y no queda tan bien. Error número 4 es el peor de todos y consiste en plagiar. Plagiar es muy común porque vivimos en una era de información en donde se ha dicho ya muchas cosas, se ha alcanzado muchos conocimientos y los tenemos nosotros accesibles. En algún momento de debilidad alguien puede pensar: si esto ya lo dijo alguien más, pues entonces ¿yo qué puedo aportar? Simplemente voy a tomarlo, voy a parafrasearlo y ahora va a ser mío. Entonces no, plagiar no es bueno, no es provechoso, no es constructivo y además nos quita la oportunidad de generar conocimiento propio, de aportar nuevas ideas, de ser originales y de ser nosotros mismos. Entonces, además de que por supuesto tiene sanciones en caso de que detecten que plagiamos, nos pueden anular nuestra calificación o bueno, cosas peores, ¿no? Como estrategias para evitar esos 4 errores, yo les recomiendo dos tipos de inicio. Uno es para las personas que son más metódicas y ordenadas, que les gusta ir por pasos. Les recomiendo estas 2 estrategias que se llaman las estrategias del cubo y de la estrella. La estrategia del cubo de Daniel Casani consiste en estudiar las 6 caras posibles de un hecho a partir de los 6 puntos de vista siguientes: describir, comparar, relacionar, analizar, aplicar, argumentar. La estrategia de la estrella, también de Daniel Casani, consiste en elegir entre las preguntas que se muestra las más relevantes para dar respuesta al problema abordado en la redacción. Recomendadas para las personas que son más metódicas y ordenadas. Otras personas que como yo no somos nada ordenadas, les recomiendo el caos creativo. El caos creativo empieza por escribir a lo loco. Escribir lo que sea, lo que se te ocurra, del ámbito personal, cómo te fue en el día, qué pendientes tienes, qué preocupaciones tienes, algún problema en especial.
Bien, después de hacer la catarsis, vamos a hacer un tipo de mapa mental donde vamos a colocar puntos que nos van a ayudar para sostener nuestro proceso de escritura. Ahí te recomiendo que anotes, si conoces a alguna persona que sepa de este tema, que lo haya investigado, que lo haya trabajado o que por su área de conocimiento esté directamente relacionado. También sitios web que digas especializados, en donde puedas encontrar información, una pequeña lista, videos. Los videos, sobre todo en esta época, ¿no? Pues son muy importantes y nos pueden ayudar a captar una información compleja en poco tiempo y de manera muy significativa, de manera que se nos quede. Películas, canciones, otros temas, otras disciplinas, libros, revistas, lo que tú quieras puedes anotar en esta parte, de dónde vas a obtener información. Después vas a pasar a esta etapa en donde te va a dar hambre y sueño. Es la etapa en donde ya reuniste todas tus fuentes de información y ahora vas a extraer la información, que es lo que te va a servir de esas fuentes, ¿sí? Entonces aquí te recomiendo que reúnas una botana y algo que puedas estar comiendo, un bocadillo, un sándwich o unas papas o unas alitas y algo que puedas beber. Esto puede parecer que no tiene importancia, pero sí la tiene, porque leer nos va a ir bajando la energía. Entonces es necesario que estés comiendo y bebiendo para que tu nivel de azúcar se mantenga arriba. Bueno, entonces ya que tienes la botana, vas a empezar a leer. Vas a subrayar bastante. Acuérdate que no solamente se trata de subrayar, sino también de hacer notas. Esto lo subrayé porque me recordó esto. Esto lo subrayé porque me parece importante y se relaciona con esta otra idea que yo tengo. Ahí vamos a pasar una buena cantidad de tiempo antes de pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el proceso de edición. ¿Sí? Ya vamos a tener por un lado la catarsis, las fuentes, los subrayados y ya va a ser un corpus extenso de algunas cuartillas. Entonces ya que tenemos todo esto, vamos a aplicar las fases del proceso de edición, que principalmente yo distingo para el curso 3: discriminar la información, organizarla y jerarquizarla. El primer paso es discriminar. Vas a distinguir lo que te sirve de lo que no te sirve. Ahí te recomiendo que hagas un archivo que se llame todo lo que sobra, para que vayas poniendo lo que consideres que no vas a usar, pero si la pones en ese archivo vas a poder recuperarla más tarde, en caso de que a la hora de estarle dando estructura al trabajo digas, aquí esto me sirve para unir estas dos ideas, esta idea queda muy bien, entonces la voy a recuperar, y si la borras simplemente no va a ser posible. Mejor anótala en el archivo de todo lo que sobra. Después la fase de organizar. Ya que tienes lo que sí vas a utilizar de la información, ahora decide grupos de ideas. Muy frecuente que haya varias ideas que hablen sobre lo mismo y que estén en diferentes partes del texto. Lo que vas a hacer es agruparlas y ponerles una etiqueta: causas, consecuencias, implicaciones económicas, aspectos de la salud. Dependiendo del tema, por supuesto, que estés abordando, vas a ir colocando las etiquetas, que van a ser como una especie de subtítulos al final. Bien, ya que tienes estos grupos de ideas similares, vas a pasar a la fase de coherencia de las propiedades textuales, que es donde tú vas a decir qué es lo que le quiero decir a mi lector, qué es lo que le quiero decir primero, qué es lo que le quiero decir después, ¿sí? Entonces ahí vas a ver la parte de jerarquizar, lo más importante, lo menos importante, en dónde lo voy a colocar. Bien, después ahí te recomiendo que hagas una pausa, porque vas a estar hasta aquí del tema. Te recomiendo una pausa para que hagas un trabajo que es mecánico. Aquí vas a poner en orden todas tus fuentes, las que sean bibliográficas, hemerográficas, las que provengan de sitios web, las que provengan de actas de congreso, etcétera. Todas las vas a ir ordenando. Vas a apoyarte en la pestaña de referencias de Word. Vas a elegir ahí cuál es tu modelo de citado, colocando los campos. Esto no es difícil, esto es sencillo. Ahí aparece el nombre del autor, año de publicación, editorial, país. Tú nada más vas a ir llenando los campos. Entonces, difícil no es, pero sí es laborioso. Sobre todo porque a veces se nos traspapelan las fuentes y ya no supimos dónde quedó el dato completo y hay que volver a ir a checarlo para ver en qué año se subió a la red y en qué año lo recuperamos, y entonces ir adelantando la bibliografía te ayuda. Ya después pasas al trabajo fino. Lo que vas a observar
es que tu trabajo cumpla con las propiedades textuales de la coherencia y la cohesión. La coherencia, la estructura, cantidad de información, en qué dosis le voy a administrar yo la información a mi lector. ¿Está el nivel de formalidad adecuado a mi lector? El nivel de especialización es el correcto, qué cantidad de tecnicismos voy a dejar, cuáles voy a explicar y cuáles voy a dar por sentado que el lector ya conoce. También vas a observar la parte de la propiedad textual de la cohesión. Bueno, entonces así el texto tiene que llevar marcadores textuales para introducir un tema, para introducir un ejemplo, para contrastar dos ideas que se oponen, para poner una conclusión. Vas a utilizar tus marcadores textuales y vas a fijarte en que no haya saltos en la información, sino que cada párrafo se corresponda con el siguiente, ¿sí? Que no haya rupturas entre párrafos. Bien, una vez que terminas esto, ya pasas a la parte de la corrección, que es identificar errores ortográficos, vicios del lenguaje, cuestiones gramaticales, sintácticas que se te hayan ido por ahí. Hay que eliminar eso al máximo. Quizás se nos va a ir alguno, pero hay que reducirlo lo más que podamos. Bien, y finalmente te recomiendo, si todavía te quedó un poquito de tiempo, hacer una leída completa en voz alta. Leer en voz alta siempre nos va a ayudar a identificar cosas que no notamos mientras solamente estamos leyendo, como palabras repetidas, por ejemplo, como cacofonías. Esa última leída en voz alta, sobre todo si puedes hacerla junto con alguien que te escuche, eso te va a ayudar muchísimo. Y con esto concluimos con las estrategias de escritura para escritura académica, de ensayo y reporte de investigación.